es eterno y no hay razón por la que puedas dudarlo. Jesucristo vino al mundo a demostrarlo, y en la cruz en su vida por ti dio, y en la cruz en su vida por mí dio. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador, ten piedad de mí, Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo, Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Fue clavado Jesús salvando al pecador perdido, todos muriendo, resucitó, la muerte él venció. Gloria a Dios en los cielos, Jesús resucitó. En la cruz fue clavado Jesús salvando al pecador perdido, por todos muriendo, resucitó, la muerte
venció. Gloria a Dios en los cielos, Jesús resucitó. A los 3 días de muerto, Cristo resucitó. Muy de mañana a las mujeres se apareció. No teman ya, resucitó. Gloria a Dios en los cielos, Jesús resucitó. Corriendo a la tumba fueron Pedro y Juan. La tumba vacía y los lienzos solo están. Vacía está, Él resucitó. Gloria a Dios en los cielos, Jesús resucitó. Los discípulos caminando hacia Emaús lo invitaron a su casa y pan compartió y los alumbró, sus ojos abrió. Gloria a Dios en los cielos, Jesús resucitó. El Señor de fe y vida nos redimió. El Redentor del mundo vino y nos rescató. La paz nos dio, la paz nos dio. El Redentor del mundo, Jesús resucitó. Resucitó, resucitó. No está en la cruz y tumba, resucitó. Amados en Cristo, hermanos y amigos, muy buenos días. Gracias a Dios que nos concede vida y así llegar a el lunes para estar nuevamente conectados a estudiar su palabra. Muchas gracias a todos ustedes por disponer de su tiempo y conectarse a estudiar en conjunto con todos los que así lo hacemos la palabra de Dios. Vamos a comenzar con nuestra oración para ahora sí empezar con nuestro devocional. Oremos. Santo, santo, santo es tu nombre, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestros corazones cantan las alabanzas de tu nombre, amado Padre Celestial, porque tú eres nuestro Creador y Preservador. Especialmente recordamos tu gran amor al enviar a tu propio Hijo y de ofrecerle por nuestra eterna redención. Nuestros corazones cantan la alabanza de tu nombre, amado Salvador Jesucristo, por el amor con que nos amaste al sufrir y morir por nuestros pecados en la cruz. En ti, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, encontramos esperanza, gozo y paz. Sí, eterna salvación. Nuestros corazones cantan las alabanzas de tu nombre, amado Santo Espíritu, porque tú has revelado la verdad de Dios a la humanidad y por medio de ella nos has llamado a la fe y al perdón. Y si tu continua obra santificadora en nosotros, por medio del Evangelio, sin ella no podíamos creer en nuestra fe, ni caminar de una manera que agrada a Dios al cumplir sus mandatos. Oh Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Te alabamos ahora y para siempre por tus maravillosas obras y por el amor inmerecido y la misericordia que continuamente manifiestas hacia nosotros. Te suplicamos que nos escuches cuando oramos, que perdones nuestros innumerables pecados por los méritos de aquel que nos ha redimido. Perdona cuando no te adoramos ni te servimos como tú mereces. Permite que tu mano de bendición sea abierta a todos nosotros cuando a ti acudimos verdaderamente. Alimenta nuestra fe para que no nos desmayemos. Alégranos para que no seamos deprimidos con los problemas de la vida. Sosténnos para que no tropecemos bajo las cargas que nos afligen. Dirige nuestros pasos físicos y espirituales para que no caigamos ni perdamos el camino. Bríndanos un alivio dulce del dolor y de la enfermedad. Donde se necesita ánimo, permite que hablemos tu palabra correctamente. Cuando necesitamos paciencia para llevar nuestras cruces, enséñanos a mirar al Salvador y a aprender de Él a sobrellevar los sufrimientos. Refresca nuestros recuerdos con todas las buenas cosas que continuamente haces por nosotros y abre nuestros labios para alabarte por ellos. Guíanos diariamente a escudriñar tu palabra para que podamos ser advertidos e instruidos por sus preceptos y para que nuestras almas sean inspiradas con su mensaje de gracia divina y salvación. Esté cerca para guardarnos del pecado, de la incredulidad, para que ni el diablo, ni el mundo, ni nuestra carne puedan tener algún poder sobre nosotros. Te suplicamos que hagas que seamos cristianos victoriosos, que siempre siguen fieles a tu palabra y fieles a nuestro llamamiento, fieles a ti. Imparte toda bendición necesaria a nuestros cuerpos y a nuestra alma, y no retengas tu ayuda de nosotros por causa de nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nuestro devocional o nuestra meditación para esta mañana está tomada del Nuevo Testamento, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Vamos a leer nuestro texto de estudio. Dice así: por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros. No importa quién seas, al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios
se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les invito a que prestemos mucha atención a la siguiente historia, tomada de 2 de Samuel 12, 1 al 14. En este texto se nos dice que cierto día el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre era como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel: yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. La historia anterior refleja claramente el asunto del que trata el texto de nuestra meditación, ya que en dichos versículos el apóstol Pablo expone una errada y pecaminosa actitud que tenían algunas personas, incluso algunos que se identificaban como cristianos en la iglesia de Roma.
actitud similar a la que tuvo el rey David frente al relato del profeta Natán. Y de igual forma, actitud similar a la que muchas personas tienen en nuestros días y que por supuesto también tenemos nosotros los creyentes en muchas oportunidades. El apóstol Pablo advierte del juicio de Dios para aquellas personas que así hacen, para aquellas personas que viven en impenitencia, aquellas personas que viven deleitándose en sus pecados, satisfaciendo los deseos pecaminosos de la carne, y a los cuales no les importa si lo que hacen es ofensivo a Dios y al prójimo. De igual forma, Pablo condena la actitud hipócrita de aquellos que fingen, de aquellos que se fijan en las acciones y conducta pecaminosa de ellos y los juzgan, desaprobando así sus acciones. Sin embargo, hacen las mismas o peores cosas que ellos. Contra ambos tipos de personas se dirige el apóstol Pablo y les advierte del justo castigo de parte de Dios que recibirán por su falta de arrepentimiento. Tales personas con dichas actitudes creen que están engañando a Dios, pero no es así, porque Dios conoce toda la verdad. Dios conoce todos nuestros pensamientos, deseos, creencias y acciones pecaminosas, tanto las públicas como las que hacemos en privado. Estas personas no se han querido dar cuenta de que si Dios aún no les ha condenado por sus pecados, no es porque esté bien o porque Él apruebe lo que ellos están haciendo. Tampoco es porque Él no conozca lo que ellos hacen, y mucho menos porque Él no castigue el pecado de las personas que se deleitan con persistencia en Él, sin tener un verdadero arrepentimiento. Ellos no se han querido dar cuenta que la única razón por la cual Dios no les ha quitado la vida y arrojado al castigo eterno en el infierno es porque Dios es un ser que sobreabunda en bondad, es decir, en misericordia. Y en su misericordia, Él está siendo tolerante y paciente con ellos, dándoles la oportunidad de que por obra del Espíritu Santo sean llevados a un verdadero arrepentimiento de sus pecados. En nuestros días también es común ver personas que de manera arrogante y presumida se creen superiores a otros delante de Dios por su comportamiento y juzgan a los demás condenando sus malas acciones. Sin embargo, cometen los mismos pecados que ellos o incluso peores. Y por lo tanto, tales personas recibirán la misma condenación que recibirán aquellos a quienes juzgan
a menos que Dios les lleve un verdadero arrepentimiento. Existen muchos que endurecen su corazón frente a la ley de Dios en su complacencia con el pecado y no quieren aceptar que sus acciones o muchas de ellas son pecaminosas delante de Dios. Personas que viven justificando sus pecados y que creen o no les parece que lo que están haciendo sea malo, pese a que claramente Dios en su palabra, es decir, la Biblia, les muestra claramente sus pecados al leerla o al escuchar la predicación de la misma. O en el caso de alguien que dice ser creyente y que por lo tanto pertenece a una congregación cristiana, por medio de la amonestación fraternal que su pastor o un hermano en la fe le hace. ¿Cuántos en nuestros días e incluso cuántos entre nosotros suele desaprobar y aconsejar a otros en contra de la práctica de robar, en contra de la práctica de mentir, en contra de la práctica de cometer adulterio o fornicación, en contra del dejar de congregarse, en contra del desinterés en estudiar la palabra de Dios, en contra del no tomar la Santa Cena sin una razón bíblicamente válida? Aconsejamos a otros a respetar y amar a nuestros cónyuges, a no ser áspero con nuestros hijos, a no ser iracundos, a ser generosos con Dios y el prójimo, a no descuidar nuestra fe por las cosas de este mundo, entre otras. Y sin embargo, estamos haciendo las mismas cosas que ellos hacen, o aún peor. Si hemos hecho así, o aún lo estamos haciendo, entendamos que en esta mañana Dios nos está hablando a nosotros y que en su misericordia y paciencia nos guía al arrepentimiento. Porque cuando así hemos hecho o hacemos, estamos incurriendo en pecado contra Dios, ya que estamos siendo cínicos y falsos, pues estamos siendo guías de ciegos cuando nosotros mismos somos igual de ciegos que ellos o tenemos una ceguera aún peor. O quizás delante de Dios nos hemos creído superior o mejores que los incrédulos por el hecho de ser cristianos o por nuestra conducta pública. Pero en privado o aún públicamente hacemos cosas peores que ellos. Una vez más, es necesario decirles que conductas como esas son pecaminosas. Y como nuestro texto de estudio lo indica, quienes así hacen, a menos que Dios les lleve a un verdadero arrepentimiento, experimentarán el justo castigo de Dios. Jesús quiere que siempre nos examinemos a nosotros mismos primero, antes de evaluar o juzgar las acciones pecaminosas o la vida de otros. Por eso, no solo nos lo dice o nos lo advierte por medio de nuestro texto de estudio, sino que también en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 6 nos dice lo siguiente: no juzguen a otros
para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Amados en Cristo, en nuestra historia de introducción, vimos cómo el rey David tuvo dicha actitud de juzgar con prontitud y severidad, ignorando o pasando por alto su propio pecado o su propia impenitencia, sin darse cuenta que se acababa de juzgar a sí mismo, porque él representaba al hombre rico y despiadado de aquella historia que el profeta Natán le contó. Pero por obra del Espíritu Santo, David se arrepintió delante de Dios de su pecado, y Dios le perdonó, como se lo confirmó Natán. De esta manera, Dios le perdonó la vida y le libró de sufrir el castigo eterno en el infierno. No obstante, David tuvo que sufrir la pérdida del hijo, producto de su pecado. Esto como consecuencia del pecado. Algo similar sucede con nosotros en la actualidad. Porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo ese Dios misericordioso, amoroso y paciente de los tiempos de David y de los tiempos del apóstol Pablo. Así que si por obra del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestro engaño, de nuestro cinismo y en general de cualquier pecado que estemos practicando, al igual que David, por los méritos de Cristo, Dios nos perdona nuestros pecados. Porque en nuestro lugar, Jesús siempre vivió una vida transparente y sin fingimiento. Una vida libre de pecado. La Biblia dice de él que fue semejante a nosotros en todo, pero que nunca pecó. El ladrón en la cruz dijo de él correctamente que a diferencia de ellos, Jesús ningún tipo de mal había hecho para estar allí en aquella cruz. Y por esta misma razón, el Padre expresó de Jesús que Él es su Hijo amado en quien tiene contentamiento. Esta obediencia de Jesús, por medio de la fe que Dios nos da en Él, Dios la ve como nuestra obediencia en el momento arrepentido. Además, para que nuestro consuelo sea mayor, Dios nos recuerda que Cristo es su Cordero, el cual Él envió a limpiar todos nuestros pecados. Correctamente se expresó el ladrón en la cruz cuando dijo que Jesús nada había hecho para estar clavado en dicha cruz. Esto nos lleva a entender que la única razón por la cual Jesús estaba en dicha cruz fue para pagar por nuestros pecados. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Por tal razón, nuestro perdón en Cristo es seguro. Es una realidad. El hecho de que, como le sucedió al rey David, por causa de nuestros pecados tengamos que sufrir consecuencias terrenales, como es el caso de las enfermedades y la muerte física, de ninguna manera significa que Dios no nos ha perdonado nuestros pecados. Desde luego que por causa de Cristo nos ha perdonado. No obstante, su perdón nos garantiza y nos libra especialmente de sufrir los terribles daños espirituales y el castigo eterno en el infierno por culpa de nuestros pecados. Y eso es lo más importante. De hecho, si una persona asesina a otra o roba a alguien y Dios le lleva a un verdadero arrepentimiento, Dios por causa de Cristo le perdona su pecado. No obstante, como consecuencia de su pecado, la persona tendrá que enfrentar la justicia civil, la cual seguramente le enviará a prisión. Apreciados oyentes y amados en Cristo, esta es la buena noticia, que por los méritos de Cristo, Dios, con respecto a nuestros pecados, nos da. Si verdaderamente arrepentidos, con la guía del Espíritu Santo, acudimos a Él. No obstante, si hacemos contrario a esto, en Proverbios 28:13, Él nos da una seria advertencia. Allí nos dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Que Dios nos ayude a siempre examinar a nosotros mismos primero, a tener cuidado de nuestra propia vida espiritual primero, a tener actitud sincera, que nos ayude a tener presente que a Dios no podemos engañar, que Él conoce nuestros actos más secretos y que Él, en su bondad, nos guía al arrepentimiento de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias nuevamente por estar conectado. Que Dios les bendiga y les conceda un feliz resto de día. Hasta mañana.